Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, estamos ya en esa etapa final del viaje de Jesús con sus discípulos subiendo a Jerusalén, ya a las puertas de su actividad en Jerusalén y de los últimos días de su vida terrena en Jerusalén. Y por lo tanto van concluyendo como ese conjunto de enseñanzas, de orientaciones a los discípulos que han venido dándose a lo largo del caminar y de la subida a Jerusalén. Estamos en el capítulo 18 de San Lucas. Por cierto, el día de hoy con una parábola que es propia de Lucas. Nosotros vemos en los santos evangelios que hay muchas cosas en común y por eso se dice que los evangelios tienen como una fuente común también, en el sentido de que tienen versiones, que tienen tradiciones previas que luego cada uno ha manejado o ha adaptado y ha colocado en su evangelio según su interés y según su experiencia. San Lucas, por otra parte, tiene también algunas expresiones, algunas parábolas, sobre todo las que se refieren a la oración, a la misericordia de Dios, que son propias de su enfoque. Responden a ese afán de Lucas de mostrarnos la misericordia, el amor de Dios, y que quieren invitar a la comunidad a la alegría y a la esperanza continua. En el capítulo 18 estamos ante un par de parábolas, en primer lugar, que nos hablan de la oración. Una fue la de el domingo 29 del tiempo ordinario, hace 8 días, cuando se presentaba justamente esa parábola de una viuda que insiste ante el juez para que le atienda. Y finalmente el juez le atiende. Y podemos decir, es una enseñanza sobre la perseverancia en la oración, que es necesaria siempre. Aquella primera comunidad cristiana en San Lucas tenía la dificultad del retraso de la parusía, del retraso de la venida final del Hijo del Hombre, tal como se esperaba, del juicio final o como le llamemos. Y cuando las cosas se tardan, cuando los proyectos son a largo plazo, cuando las situaciones no se solucionan, uno puede muy fácilmente desanimarse. Uno puede muy fácilmente decir, no sirve de nada rezar. Y por lo tanto, la primera enseñanza que Jesús da en esta última etapa del camino es sobre la perseverancia en la oración, sobre la constancia en la oración, con la certeza de que Dios no desatiende la súplica del pobre y del indefenso. A veces, por supuesto, las situaciones tardan, las cosas no se arreglan a la primera, pero la atención de Dios sobre la oración del perseverante es siempre una realidad. En esta parábola de hace 8 días, el domingo, es una mujer, una viuda, la que es la protagonista del relato. Vamos al relato de este domingo. Es también una enseñanza sobre la oración. 2 personajes, un fariseo y luego un recaudador de impuestos, que van y oran ante el Señor en el templo. Y es una enseñanza sobre actitudes diferentes en la oración, que también nos enseña algo, por supuesto. Fíjense ustedes que como para concluir las
las enseñanzas de Jesús a sus discípulos para animarles a seguir adelante ese camino ante todas las dificultades, ante, podemos decir, la gran exigencia que han ido descubriendo en las enseñanzas del Maestro. Él va a insistir en orar. Orar siempre sin desanimarse. Y orar el día de hoy, este domingo 30 del tiempo ordinario, con una actitud de humildad y de sencillez. Hay dos personajes en la parábola: un fariseo que oraba de pie y un recaudador de impuestos que oraba postrado por tierra. El fariseo que hacía un recuento de las cosas buenas y de su cumplimiento de la ley, y que se consideraba pues como más justo o santo ante Dios. Y por otra parte el publicano, que no se consideraba más que un pecador, un pobre pecador, considerado así también por los demás. Es interesante analizar brevemente la identidad de cada uno de esos dos personajes. En primer lugar, el fariseo. Podemos decir que los fariseos en nuestro contexto cristiano de inicios del siglo XXI tienen en general como una mala reputación. El fariseo ya de por sí nos parece a nosotros que es una persona orgullosa, que se vanagloria de sus obras, que desprecia a los otros, que se considera pues alguien muy único y especial, etc. Tenemos como un prejuicio negativo frente a la figura del fariseo. Y es necesario también purificar eso, puesto que cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos la figura de los fariseos, o cuando se estudia quiénes eran estos personajes en el tiempo de Jesús, pues hay que bajarle un poco el nivel a ese prejuicio negativo frente a los fariseos. Acordémonos que eran un grupo, iba a decir una secta, pero no era tan cerrada, era un grupo un poco cerrado dentro del mundo judío, que en primer lugar no eran parte del clero, no eran parte de los sacerdotes, de los levitas, ni tenían una función oficial en el templo, sino al contrario, eran lo que hoy podríamos llamarle nosotros en nuestro lenguaje laicos. Eran gente muy observante de la ley en primer lugar, y que pues eran vistos también por mucha gente como gente honrada, porque en realidad cumplían bien la ley, incluso cumplían un poco más de lo que la ley pedía. El hombre fariseo que hace hoy oración dice que ora muchas veces, ora 2 veces por semana, mientras según la ley judía pues el ayuno como tal estaba prescrito únicamente una vez al año. O sea, este hombre está dando mucho más. Es realmente alguien piadoso, es alguien que da ejemplo de seguimiento de la palabra, de la ley en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿en dónde está su dificultad? Está en que desprecia al otro, porque te dice: te doy gracias por todo esto. Y hasta ahí va bien, porque hay que darle gracias a Dios también por las cosas buenas que uno ha podido hacer en la vida. Te doy gracias, Señor, porque he logrado esto o aquello. Hasta ahí vamos bien. Es una oración de acción de gracias. Sin embargo, cuando al final de su parábola él se compara con el otro y dice: y te doy gracias porque no soy como este publicano, ahí sí que ha caído en un error. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti?
Los publicanos o los recaudadores de impuestos eran, por otra parte, otro tipo de figura en la sociedad israelita de aquel siglo I. Acordémonos que habían una clase alta dentro de los recaudadores de impuestos, llamados más formalmente los publicanos, ¿verdad? Dentro de 8 días, y ahí también el Evangelio de Lucas hace un nexo entre la narración de este domingo y la del próximo. Dentro de 8 días también se alabará la actitud de un recaudador de impuestos, Zaqueo. Había una clase alta, los jefes de los recaudadores de impuestos. Acordémonos que Mateo o Leví, el evangelista Mateo, que antes era llamado Leví, era también un jefe de recaudadores de impuestos. El que hoy nos encontramos en la parábola parece que no es un jefe, sino es simplemente un simple recaudador de impuestos. Estas personas eran también vistas de manera un poco más bien negativa dentro del contexto social del momento. Eran aquellos que recolectaban los impuestos, que ya de por sí es una tarea un poco desagradable, puesto que los impuestos son siempre impuestos, no es algo que el ciudadano paga simple y convencidamente de su responsabilidad y de su solidaridad social. Los impuestos son siempre impuestos y siempre causan una cierta dificultad, pero mucho más cuando estos impuestos no son para el propio gobierno, para la propia comunidad política o civil, sino que son para un imperio extranjero, como era el caso de los impuestos que recaudaban estas personas para el imperio romano. Los romanos tenían esa táctica política, no se metían ellos a la recaudación directa de sus impuestos, sino utilizaban funcionarios de segunda categoría, judíos que hablaban la lengua, que eran de la cultura, etcétera, pero que por otra parte se ganaban también una impopularidad muy grande dentro de su entorno. Los recaudadores de impuestos eran, por tanto, también bastante mal vistos, aparte de que, por otra parte, pues sacaban también su parte de los impuestos. Cuando cumplían la cuota de lo que tenían que dar al Imperio Romano, el resto de lo que recaudaban les quedaba a ellos. Eso, incluso en los jefes de los publicanos, había hecho una corrupción y una manera administrativa tan poco justa, que incluso el emperador Julio César en un momento decidió suprimir esa institución del cobro de impuestos de esa manera. En fin, estos son los dos personajes que están en la parábola. Fíjense que las parábolas de Jesús siempre nos expresan algo del entorno. Él toma ejemplos, toma situaciones para construir sus parábolas, sus enseñanzas del ambiente, y por eso nos enseñan también algo sobre el ambiente social, cultural, económico del momento. Dos personajes, y podemos decir que ambos vistos de manera negativa. El fariseo era visto positivamente, puesto que era un cumplidor, pero al mismo tiempo era visto como alguien demasiado exigente, intolerante, miembro de un grupo cerrado que exigía y que imponía también exigencias a los demás. O sea, no era muy bien visto también el fariseo, aunque su primera motivación era pues correcta, podemos decir, cumplir la ley de Dios. El otro personaje, también mal visto popularmente, es el recaudador de impuestos. Y ahí es donde viene la novedad de la enseñanza de Jesús. Jesús alaba la oración, la actitud en la oración de aquel recaudador de impuestos, mientras rechaza o califica muy negativamente la actitud del fariseo. Les aseguro que este bajó a su casa justificado, dice, refiriéndose al publicano, mientras el otro no.
Jesús también es muy claro entonces para enseñarnos que la auténtica oración se debe hacer desde la actitud de humildad profunda ante el Señor. Jesús de ninguna manera está bendiciendo la mala postura moral de este recaudador de impuestos. Está bendiciendo su actitud profunda, su capacidad de reconocimiento del mal, su postura ante Dios, a quien reconoce como santo y perfecto, y él se siente nada más que un pecador. Incluso la postura física de este recaudador de impuestos en la oración, postrado por tierra, dándose golpes de pecho y diciendo: ten misericordia de mí porque soy un pecador, es lo que habla de esa actitud de fondo, que es lo importante y es lo que Jesús subraya, y es donde podemos decir centra la atención de su enseñanza sobre la oración. Por otra parte, la actitud del fariseo es completamente diferente. Es no la de verse a sí mismo con humildad ante Dios ni ante los demás, sino al contrario. Ante Dios se ve como el cumplidor y se ve un poco como aquel que se ha hecho merecedor de la atención y de los dones de Dios en virtud de su fidelidad, en virtud de su oración y su cumplimiento de la ley. La actitud del fariseo ante Dios es una actitud de sentirse justo, de sentirse con derecho a la salvación. Es toda aquella doctrina del mérito que estaba tan difundida en el Antiguo Testamento y también a veces en nuestros ambientes cristianos. Las cosas que Dios le debe dar a uno porque se las ha ganado por medio del cumplimiento de su ley. El cumplimiento de su ley está muy bien, pero nada nos puede merecer en sentido estricto la salvación y la misericordia de Dios, que son siempre gratuitas. La actitud del fariseo ante Dios es una actitud pues incorrecta. Es también incorrecta su actitud frente a los otros, a los cuales desprecia como injustos, como impuros, como gente que está fuera de la ley y del cumplimiento de lo pedido por el Señor. Los publicanos, por supuesto, se sentían de esa manera también excluidos, se sentían juzgados por los demás. Mientras este publicano, este recaudador de impuestos, en vez de sentirse juzgado en ese momento por Dios, se abandona en sus manos diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Hay una antigua oración de los monjes de la tradición rusa ortodoxa que habla de repetir muy constantemente justamente esa jaculatoria: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y fíjense que no queremos subrayar, digamos, la baja estima de la persona por ser pecador, sino queremos subrayar la realidad. Nadie puede considerarse, como se consideraba este fariseo ante Dios, limpio de pecado y merecedor de todos los favores divinos. Nadie. Incluso este fariseo, si fuese honesto y escuchase la verdadera enseñanza de Jesús, tendría que reconocer también con humildad su orgullo, su vanagloria, su superficialidad en los ritos, etcétera, su poca hondura humana, y sobre todo tendría que reconocer su poca caridad hacia los demás, cosa importante, de manera que ni aquel que públicamente era visto como alguien con mucha capacidad religiosa, con mucha piedad, ni él es realmente alguien que está limpio de pecado y que puede tirar una piedra a los demás.
La actitud del fariseo es algo completamente reprochable, mientras la actitud del recaudador de impuestos es lo más sano y es lo que el Señor quiere enseñar frente a la oración. Es muy importante ver entonces cómo la oración que se dirige ante el Señor, la oración que estamos nosotros invitados a hacer con constancia, proviene también necesariamente de lo hondo de nuestro ser. Fíjense que ahí también hay una enseñanza muy interesante en esta parábola de Jesús sobre la oración. A veces uno piensa que rezar es repetir oraciones, repetir ritos, o que simplemente es cumplir con aquello que se pide en la iglesia, que si es una novena, que si es la misa del domingo, que si es algún rezo, alguna tradición, etc. La oración más profunda, tal como el Señor nos está invitando, es una oración que proviene de lo hondo del corazón. Y por eso es que la oración del recaudador de impuestos es una oración ejemplar. Proviene del reconocimiento más hondo de su propio ser, de su absoluta necesidad de ponerse en manos de Dios. Nadie puede considerarse tan perfecto, tan ejemplar ante los otros, que incluso pueda presentarse así ante Dios. Y por eso es que la actitud del publicano, actitud de vida, actitud existencial, de la cual surge su oración, es lo que es importante. Ahí nosotros podemos aprender algo sobre el hacer oración. Hacer oración será ponernos siempre en un momento de silencio y de introspección, en primer lugar, ante Dios. Y entonces eso nos hace vernos a nosotros mismos tal como somos, con nuestros valores, porque también el fariseo reconocía cosas positivas y le daba gracias a Dios. Es decir, estaba reconociendo que era una obra de Dios en él, una gracia de Dios, el que pudiera haber hecho cosas buenas también. La verdadera oración es ponerse tal como es ante el Señor, y por eso reconocer en primer lugar también los dones de Dios, la acción de Dios a la cual hemos sido nosotros dóciles, las cosas buenas que hemos podido hacer durante el día. Y por lo tanto una auténtica oración no va a bajar nuestra autoestima, sino al contrario va a ayudarnos a decir, mira, también hay cosas positivas, también hay elementos buenos en los que se muestra que la gracia de Dios no ha sido estéril en ti, sino ha dado fruto durante este día, durante esta semana. Pero al mismo tiempo no puede uno quedarse allí. Dicen hoy los psicólogos que cada persona lleva luces y lleva sombras dentro de sí mismo. No hay nadie que sea solo luz. Jesús es completa luz.
Jesús es Dios. En Dios no hay sombras, hay solo luz, solo claridad y transparencia en su ser. En todos los demás, en todos los seres humanos que estamos heridos por el pecado, hay también sombras, hay también dimensiones oscuras, hay también debilidades, fragilidades, grandes o pequeñas, conocidas por los demás o no conocidas, reconocidas incluso por uno mismo o no reconocidas. Pero la vida humana, la vida de cada persona también está hecha de sombras, y es muy sano y es muy importante ponerse ante Dios, no solamente con sus luces, como se presentaba el fariseo, sino también con sus sombras, su fragilidad y su debilidad, para decir a Dios: heme aquí, aquí estoy, así soy. Y a partir de eso, desarrollar el sentimiento profundo de que Dios te mira con amor precisamente en tus sombras, en tus dificultades, limitaciones y fragilidades. La manifestación de Dios en Jesús justamente tiene esa idea central, esa convicción más que una idea central. Dios mira con amor al pequeño y al pobre, y es lo que nos refleja hoy también la primera lectura del profeta, cuando dice: Dios nunca desoye la oración del justo, aunque a uno le parezca que tarda, aunque sea difícil perseverar en la oración. Si partimos de esa convicción, Dios me mira siempre con amor. Dios me acoge en mis luces y sobre todo en mis sombras. Acuérdense de lo que veíamos también y lo que se veía en todo el Evangelio de Lucas, ese acercamiento de Jesús al más pequeño, al pobre. Hace 15 días se leía el Evangelio de la curación de los leprosos, y así todos los gestos que muestran la cercanía de Jesús a los más pequeños. Cercanía que le hizo ganarse a él también el título de amigo de publicanos y pecadores, comilón y borracho. Antes que se le llamara Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, parece que más de alguna persona le llamó amigo de publicanos y de pecadores, precisamente porque una cosa que llamó la atención profundamente de la actitud de Jesús fue su cercanía al pequeño, al pobre, al que era capaz de reconocer que no tenía méritos ni virtud alguna. Todo lo contrario de la actitud dura del mismo Señor Jesús frente a fariseos y jefes de publicanos que tenían una actitud orgullosa, autosuficiente ante Dios y ante los demás. Que estas enseñanzas de Jesús nos ayuden a orar con mayor profundidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.